Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por venir a todos a esta hora, a las 5 de la tarde, este domingo, que creo que nos va a respetar bastante bien el tiempo, con muchísimo menos calor que otros días, así que espero que sea una charla estupenda, que seguro que aquí con los contertulios lo va a ser. Quiero darle las gracias, lo primero, al Festival de las Ideas por la invitación y por moderar esta mesa, que a mí me parece que tiene un tema que es muy de nuestros días, que tiene que ver con el tiempo, la experiencia del tiempo. Porque bueno, estamos en unos momentos en los que bueno, ya están disertando varios filósofos acerca de ello, de cómo estamos en una aceleración, o tenemos la percepción de una aceleración del tiempo, pero a la vez somos los mismos seres humanos de siempre, de todas las etapas históricas, desde la prehistoria a la actualidad. Entonces, bueno, a partir de ahí surgen muchas preguntas, porque hay muchas tensiones, hay una serie de conflictos, ha habido consecuencias, y yo lo que quiero preguntar a Juan Manuel de Prada, conocidísimo escritor, crítico literario, crítico cinematográfico, tiene grandes novelas, ha sido Premio Planeta. Sus últimas novelas son Mil ojos esconde la noche, 2 volúmenes impresionantes sobre la vida de los intelectuales en el París ocupado de los principios de los años 40, que ha tenido un gran éxito de crítica y de lectores. Y con José Enrique Ruiz Domènech, que es historiador, que tiene muchísimos libros sobre historia, sobre la prehistoria también, y que su último libro es un gran libro también, voluminoso libro, que se llama El duelo interminable, y que va sobre una cosa muy de nuestros tiempos, que es la batalla cultural, que un siglo y medio llevamos con ello. Bueno, yo lo primero que quería preguntaros es precisamente, como he hecho un poco la presentación, en estos tiempos de aceleración o de percepción de aceleración del tiempo, sin embargo, somos el mismo ser humano que bueno, pues ha habitado sus libros, por ejemplo. ¿Qué consecuencias se extraen de eso y cómo podemos habitar con esta tensión? Podéis empezar, quien lo desee. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Paula, por tu presentación, por tu amabilidad. Muchas gracias a los organizadores de este festival. Siempre cuando uno habla al aire libre, con ruidos de fondo y demás, tiene la duda de si se le oye bien. No sé si ustedes me oyen, pero uno tiene la impresión de que no se oye nada y como que está hablando a tontas y a locas. Para mí es un honor, además, estar con Ruiz Domènech, que lo has presentado como un historiador, pero yo me atrevería a decir que es uno de los pocos historiadores que tenemos hoy que escriben bien. Es decir, él es un escritor, fundamentalmente, que se dedica a la historia, pero normalmente el historiador suele tener una escritura árida y disuasoria, que es exactamente la contraria de la de Ruiz Domènech, a quien tuve el gusto de conocer ya hace mucho tiempo en Guadalajara, México. Y desde entonces he leído con pasión y con gran aprovechamiento. A ver, yo creo que tradicionalmente la conciencia de la fugacidad del tiempo ha estado siempre presente, ¿no? Es decir, los grandes tópicos de la poesía, la reflexión filosófica, siempre nos han dicho que el tiempo huye, que el tiempo nos deja atrás. Y quizá la sabiduría humana, durante mucho tiempo, lo que hizo frente a esa fugacidad del tiempo era construir una vida estable. Era la manera de combatir esa fugacidad, ¿no? Creo que hay un determinado momento en la historia que tiene que ver, por un lado, con el desarrollo tecnológico y por otro lado, con el auge de las ideologías, en las cuales se propone una especie de subversión antropológica, que es como el tiempo huye, nosotros tenemos que ir a la carrera con él. Esto es contrario a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, como decía San Agustín, busca la estabilidad. Las almas buscan la quietud, buscan el reposo, no buscan la agitación. Pero es verdad que en un determinado momento de la historia se impone
la agitación como forma de vida y como manera de combatir, más allá de que se disfrace con otras excusas, repito, de tipo ideológico o siempre con la idea del progreso en sus múltimas expresiones, el progreso no solo como utopía o como horizonte mental, sino también el progreso como avance en las artes, en las ciencias, en la técnica, etcétera, etcétera. Esto creo que es lo que imprime ese vértigo a la vida, que creo que es lo que ha descentrado al hombre contemporáneo, ¿no? Y creo que es lo que ha hecho que nuestra vida cada vez sea una vida que percibimos más agresiva, ¿no? Es decir, frente a ese progreso que se adapta a las almas, que pedía Chesterton, un progreso al que las almas tienen que adaptarse. Y por lo tanto tenemos que estar siempre a la carrera para estar a la altura de ese progreso en el que estamos embarcados, ¿no? Por supuesto, al progreso al tiempo nunca lo alcanzamos, nos ocurre como a Aquiles con la tortuga, el tiempo siempre va delante de nosotros y por lo tanto nuestra vida cada vez se acelera más, ¿no? La tecnología la acelera exageradamente, pues antes, al cabo del día, hacíamos unas pocas cosas, hoy en día la tecnología nos permite hacer muchas más, por ejemplo, conversar con decenas o cientos de personas al día a través de nuestro WhatsApp, y las ideologías en su ocaso, en su putrescencia, en su colapso, pues tratan de ofrecer a la humanidad nuevos finisterres gozosos, nuevas tierras inexploradas, nuevas utopías que se suceden vertiginosamente, ¿no? Entonces yo creo que de ahí surge de alguna manera sí, una mutación antropológica. O sea, tú decías que el ser humano sigue siendo igual. Esto es verdad, pero es verdad también que esta idea de progreso incorporada ya casi a nuestra propia vida, es decir, como un sistema sanguíneo o linfático que nos obliga a vivir de otra manera, está produciendo, no diré mutaciones, pero sí desacuerdos muy profundos entre lo que es nuestra naturaleza y la forma de vida que llevamos, ¿no? Y esto genera graves rupturas espirituales, psíquicas, etcétera, etcétera, que hacen que cada vez haya más gente que se sienta descolocada, que se sienta fuera de sitio, que se sienta aplastada, digamos, ¿no? Por esa vida que se le impone. Bueno, redundo lo que dice mi buen amigo Juan Manuel, de felicitar a los que han realizado esta magnífica debates sobre las ideas, y utilizo precisamente este concepto de ideas para poder contestar a nuestra amable coordinadora. En realidad el tiempo, hemos tenido una doble actitud hacia él. Uno, nos ha interesado medirlo y otro, valorarlo. De hecho, medirlo es una cosa muy peligrosa y lo hemos conseguido en los últimos tiempos, a base de insertar la medición del tiempo en nuestra conducta o en nuestros sistemas económicos. Por ejemplo, un gran maestro mío, Jacques Le Goff, que era uno de los impulsores de la historiografía francesa en el siglo XX, escribió un artículo hace muchísimos años donde dio la clave del problema, titulado El tiempo de la Iglesia y el tiempo del mercante. El momento en el que en las ciudades, especialmente primero en Italia y luego en la Francia borgoñona, en la Champaña, comenzaron a surgir relojes que marcaban precisamente las horas. Las horas ya no eran eclesiásticas ni monásticas, no eran primas y cosas así, sino que eran horas
para medir precisamente el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del trabajo, pero también el tiempo de la especulación financiera. La aparición de esta medición nueva del tiempo nos volvió ansiosos. Eso estoy completamente de acuerdo con mi buen amigo Juan Manuel, ansiosos, porque tratamos de encontrar, primero, precisar las mediciones. Los relojes cada vez eran, los relojes mecánicos, cada vez estaban más omnipresentes en las plazas, en las grandes torres siempre había un reloj que marcaba precisamente las horas para poder fiscalizar las horas de trabajo. Y los salarios, en consecuencia. Un efecto curioso era, de esa medición del tiempo era bloquearlo, que no es otra cosa que la huelga, ¿no? La huelga, la greve, que decían, la empezaron los estibadores del río Sena y por eso llamaban greve. Es decir, dejaron en los muelles, dejaron las cosas, los paquetes que tenían que desembarcar y dijeron, hoy no lo haremos, hoy no hay tiempo, no hay medición. Esa manera de medir llegaba hasta nuestra agonía actual, ¿no? Donde no solo medimos segundos, sino microsegundos, y establecemos cuestiones hasta espectáculos deportivos para determinar si un señor ha corrido en 9,01 segundo o en 9,001 segundo. Y al cabo de uno pues, es un héroe y un segundo pues, es un señor que termina su vida pensando porque por una décima de segundo no es un héroe. Crean ansiedad. Pero el historiador, después de medirlo, ha descubierto que precisamente la clave estaba en valorarlo. Porque cuando lo valoramos aparecen dos categorías del tiempo, que normalmente las usamos con una cierta ligereza, pero no levedad en el sentido kunderiano de la palabra, es decir, esa suavidad de las cosas, sino ligereza en el sentido de decir no la pensamos demasiado bien. Uno es el pasado y otro el futuro. El pasado es el patrimonio de los poetas, especialmente en la poesía castellana, ¿no? Juan Manuel, ¿te acuerdas? Y sobre todo la poesía que estableció la idea de que todo tiempo pasado era mejor. Esa apropiación del pasado como algo que hemos perdido, nuestra nostalgia, las ideas melancólicas sobre un periodo áureo, sobre si he podido acudir alguna vez o alguna civilización a la Arcadia feliz, si, por ejemplo, en el mundo actual la Edad Media es nuestro Far West, ¿no? Y que por lo tanto le debemos hacer películas y necesitamos subvenciones para hacer estas películas, o lo que están haciendo, por ejemplo, ahora en Viena, por poner una cosa de actualidad, donde los gerentes de una magnífica exposición sobre las vanguardias artísticas, especialmente Van Gogh y Turner, dicen que proceden prácticamente del pensamiento de la Edad Media tardía alemana. Es la idea del pasado. Pero luego está la idea del futuro. El futuro es algo parece inasible, hasta que me estaba comentando el amigo Moscoso antes de entrar que había visto una persona con una camiseta y dicen vengo del futuro y hemos ganado. Magnífica ucronía, porque siempre se ha pensado que la ucronía es lo que no pasó nunca en el pasado. A lo mejor la ucronía es lo que nunca pasará en el futuro. Estamos tan pendientes del futuro que valoramos el futuro con una extraordinaria ligereza. El futuro es el campo de la utopía social, de la utopía económica. Cuando no estamos a gusto, decimos, en el futuro se arreglará este problema. Los políticos nos dicen, tener cuidado, dentro de 20 años no habrá atascos, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, de mi edad dice, bueno, a mí qué me importa desde el punto de vista existencial. Y esa es la vivencia. Entre el pasado y el futuro. Es una vivencia muy intensa, la valoración sobre ella ha creado toda una filosofía, una teorética en la que han intervenido todo tipo de individuos, han intervenido, por supuesto, filósofos, historiadores, psicólogos de la conducta, sociólogos, en fin, de todo tipo. Hasta nuestros amigos que vienen de las ciencias, que ellos llaman exactas, físicos, que dicen unas cosas rarísimas sobre el tiempo y la temporalidad, pero que se basan en principios de topología matemática que es muy difícil de captar.
Bueno, esa es la valoración. ¿Qué nos pasa a nosotros ahora? ¿Por qué tenemos esta sensación de aceleración de las cosas? La tenemos porque lo que se está acelerando no es el tiempo, se está acelerando la percepción que tenemos de la temporalidad. Y eso es la aceleración de la historia. ¿Que ha habido periodos acelerados de la historia? Muchos. ¿Que probablemente vivimos en un periodo acelerado de la historia? Quizás. Pero que no es muy diferente a otros periodos acelerados. Que nosotros lo estamos marcando en fenómenos tecnológicos, cierto. Que esa tecnología es digital, cierto. Pero mi abuelo llegó un día, como el protagonista, este chico que acaba de morir, se llama Robert Redford, algún conocido, ¿no?, por vosotros, que llegó una vez al pueblo en un avión, en una avioneta, y dijo, el futuro es esto, dijo, el futuro es esta avioneta. Y efectivamente, no estaba desacertado. Naturalmente, el conglomerado de los que de alrededor pensaba, este señor se ha vuelto como mínimo loco, porque eso no es el futuro, jamás volaremos. Como los que pensaban cuando cogieron el primer tren que a partir de 100 kilómetros uno perdía la razón y se desmayaba. Ahora vamos, decían, en el AVE a 300, cuando no está parado, que es casi siempre, a 300 y sin embargo no nos mareamos. Al contrario, miramos el reloj porque estamos llegando 5 minutos tarde y no llegamos directamente a la comida. Esa percepción de la aceleración que tenemos, repito, se ha dado muchas veces en la historia. Los historiadores tenemos esa ventaja de que sabemos los periodos de aceleración y probablemente el nuestro es ese periodo de aceleración. Que no nos haga perder de vista que la importancia no está tanto en si está acelerado o no el tiempo, sino si sabemos controlar perfectamente ese binomio extraordinario que dio título además a un libro de historia famosísimo, Pasado-Futuro. Pues ahora que se han introducido las ideas de pasado y futuro, quería preguntaros a los dos, porque ahora estamos en un momento en el que hay una cierta idealización del pasado, que, como has comentado, esta idea del el pasado siempre fue mejor, tiene bastante tiempo. Sin embargo, lo que creo que está cambiando es que hacia el futuro, antes existían las utopías, pensábamos que el futuro nos iba a ser mejor, iba a cambiarnos la vida a mejor, y sin embargo ahora no. Ahora hay un cierto miedo al futuro. No sé cómo veis un poco esta cuestión que está ahora mismo de idealización del pasado y miedo al futuro, miedo a la utopía en realidad. Bueno, yo es que en líneas generales creo que el futuro no existe, ¿no? Entonces, contraponer pasado y futuro yo creo que es una falacia, porque lo único que existe es el pasado. En realidad ha dejado de existir, pero ha existido, hay testimonio de su existencia. El futuro no existe. Entonces, en realidad, nosotros solamente, de forma seria y constructiva, solo podemos vivir teniendo en cuenta el pasado. Es decir, solamente el pasado puede enseñarnos algo sobre la vida, ¿no? Sobre la vida que nos va a tocar en suerte vivir. En líneas generales, el futuro creo que es un concepto peligroso, porque efectivamente cuando uno piensa en el futuro, lo que tiende es a imaginarlo, ¿no? Y por lo tanto, esa imaginación, si no tiene el soporte del pasado, se convierte en una especulación que puede ser peligrosa, destructiva, monstruosa, antihumana, o simplemente de un humanismo exacerbado que lleva pues, al endiosamiento, a la quimera, a construir ideas o figuraciones totalmente disparatadas, ¿no? La adoración del pasado, de alguna manera yo me atrevería a decir que es una reacción frente a la imposición del futuro. Es decir, solamente cuando empezamos a imaginarnos el futuro es cuando el pasado se convierte en un refugio. Yo creo que cuando tenemos una relación sana con el pasado,
el pasado lo que hace es alumbrar nuestro futuro. No es un lugar al que queremos volver, sino que es algo que queremos traer a nuestro presente para que nos ayude a construir el futuro, ¿no? En este sentido, aquella frase que la dijo, por cierto, un político francés socialista, de que la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Es decir, el pasado no es algo a lo que tengamos que volver nostálgicamente, que en el fondo esto es el desengaño del progresista, sino que el pasado tiene que ser algo que alumbre nuestro presente y nos ayude a seguir hacia adelante, ¿no? Tomando sus enseñanzas, tomando aquellas cosas que son valiosas, volviendo a él cuando sea necesario y alejándonos de él cuando la enseñanza del pasado nos indica que nos alejemos de él, ¿no? Entonces, desde ese sentido, las personas tradicionales somos personas que no adoramos el pasado, no queremos volver nostálgicamente a él, ¿eh? Creo que esto, como te digo, es producto más bien de aquellas personas que están envenenadas por las ideologías modernas y que, abrumados por ese futuro que han concebido que se vuelve contra ellos, necesitan refugiarse en la trinchera del pasado, ¿no? Yo creo que el pasado es la materia de la que estamos hechos, evidentemente, de la que no podemos renunciar. Todo lo que hacemos en nuestra vida está ligado al pasado, todo, absolutamente todo, y es el único nutriente que tenemos para nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad del ser humano no está en concebir utopías, la capacidad sana no está en concebir utopías, sino en que el fuego del pasado alumbre nuestra vida de forma creativa, ¿no? Creo que el pasado tiene que ser esa especie de inspiración que nos anime a emprender cosas que en el pasado se probaron y que nos invite también a alejarnos de cosas que en el pasado se hicieron equivocadamente, ¿no? En este sentido creo que la utopía creo que es algo maligno. Creo que es algo maligno porque parte de la consideración de que el pasado no existe, de que el pasado no debe repetirse, de que el pasado tiene que ser rechazado y que tenemos que construir un mundo nuevo, ¿no? Y crear un hombre nuevo. Y por lo tanto en la utopía siempre creo que alienta la obsesión, la vieja obsesión que ya la antigua serpiente infiltró en nuestros corazones de ser como dioses, ¿no? Es decir, de pensar que podemos construir un mundo nuevo sin tener en cuenta el pasado. ¿Y la tecnología tiene que ver algo con la utopía? Es decir, cuando usamos la tecnología es porque creemos que nos va a mejorar en nuestra vida, nos va a hacer algo mejor. ¿Contestas tú? Y siempre la hemos utilizado, ¿no? Yo no puedo estar más de acuerdo con Juan Manuel, entre otras cosas porque me aseguras profesión por mucho tiempo. Es decir, hay que pensar que el pasado, para que efectivamente sea un elemento constructivo del orden social y cultural e incluso doctrinal del presente, ya fijaos que ya he sacado otra categoría terrible, tremenda, que se diluye en ocasiones, pero del presente se requiere que sea un pasado bien conocido. Y esa es la tarea que han tenido los historiadores responsablemente. La historia como tal no existe. Existen historiadores que configuran narrativas bien construidas, muy alejadas de los principios doctrinales. Y eso nos llevaría a otra cuestión, es decir, también de la medición del tiempo. Es decir, cómo estos profesionales, que son la historia, esta república de humanistas que han estado tratando de realizar esto. Pero para no irme a un extremo y hacer lo que hacía John Ford con sus películas, que parecía que iban a hacer de gran formato y luego se iba a una historieta muy pequeña porque no tenía presupuesto, es mucho mejor contestar a lo que me habéis preguntado y que en el fondo Juan Manuel me da a mí la idea. Fijaos que el concepto utopía, lo que nace
primero es una idea extraordinaria que surge de una persona que está momentáneamente en un presente muy complicado, que es Thomas More, que sabe que según lo que diga le puede costar la cabeza, cosa que ocurrió. Es decir, y Thomas More, cuando escribe Utopía, está diciendo ese no lugar, o ese lugar que no existe, utopía, ¿no? Ese lugar que se puede construir. Y esto conduce directamente a la última obra de Shakespeare, ese lugar que se puede construir, y a las reflexiones que tiene Miranda con su padre en ese lugar que no se puede construir, que no se ha construido todavía. ¿Por qué es peligroso ese concepto? Porque la tecnología moderna, actual, ¿no? La tecnología ha invitado a las ciencias, o principalmente a la física, a que dé un paso hacia adelante. La ha invitado porque en el fondo necesita legitimarse más de lo que en este momento está legitimada, que lo está por motivos, digamos, muy prácticos. Si te vas al odontólogo o te quieren operar, está bien que la tecnología sea el último modelo, ¿no? Porque si te hacen una biopsia de último modelo no es lo mismo que hace 20 años, con la precisión, en fin, este tipo de cuestiones del cuerpo que decía Michel Foucault, que es nuestra cárcel. Porque nuestra cárcel, a medida que nos preocupa tanto, dado que el cuerpo va a desaparecer tarde o temprano, no nos engañemos, a mí, a todos vosotros, unos más o menos tiempo. Pero la tecnología, al invitar a la física, que es su referente directo, al menos desde el siglo XVII, XVIII, que dé ese paso, conduce a que nuestro debate actual pierde calado, puesto que la física, estamos hablando de la física cuántica, ya lo sabéis, ¿no? y toda la idea de la creación de ordenadores cuánticos es la idea de que el tiempo no existe. Lo que existe son espacios alternativos, y que el pasado es un espacio alternativo, que está aquí, cuya puerta desconocemos. Esto ha hecho multimillonaria a una señora inglesa que se llama Rowling, ¿no? Cuando escribió el primer librito de Harry Potter, donde ya sabéis que en una estación había una puertecita muy extraña que entraba en otro espacio, el espacio de la magia, el espacio de la fantasía, el espacio del nunca jamás, porque esto es Peter Pan, ¿no? Pero todo esto, bien planteado como lo hace la física cuántica, al anular el concepto de temporalidad y de tiempo histórico, al plantearlo como un espacio más, nos lleva a una dimensión muy compleja que se nos escapa a aquellos que hemos reflexionado en la línea de mi primera intervención. Porque ellos todavía no quieren tener la respuesta correcta a esto. Cuando hace unos años se escribió una novela de gran éxito, esto que se llama un superventas, un bestseller, titulada Atrapados en el tiempo. Atrapados en el tiempo era una novela que yo tuve que leer y además discutir mucho con su autor, que era un novelista muy celebrado, porque encerraba a un personaje en el siglo XIV. Claro, entonces me interesó mucho porque lo encerraba en el siglo XIV, y al siglo XIV se llegaba de dos maneras, también por un agujero temporal cuántico, y al final lo encontraron en el siglo XIV. Bien, si esto fuera así, y en los próximos años eso es el tema a dilucidar, nos encontraremos con un discurso muy diferente al que estamos afrontando. Y ahí es donde la tecnología tiene su responsabilidad. La tecnología se ha vuelto tan ambiciosa de sí misma, se cree que no tiene límites, que está empujando a acelerar determinadas tomas de decisiones que la sociedad no sé si está totalmente preparada para asumir, por ejemplo, el principio de Gravity, ¿no? Ya sabéis la famosa película, ¿no? Que la gravedad es la cuarta dimensión. Claro, eso nos llevaría a un cambio tan fuerte de paradigma que ya no es el paradigma sobre el que nos hemos construido desde, no sé, de la época de Sumer o de los escribas que aparecen en las estatuillas del arte sumerio hasta nuestros días. El paradigma sería otro. Y eso nos crea un vértigo extraordinario, porque en esto comparto la idea de Juan Manuel de que nos daría un vértigo extraordinario sobre nuestra valoración del pasado, que es lo único que tenemos, porque claro, el futuro es un constructo mental, eso está clarísimo que es un constructo mental. Por eso tú me preguntabas, ahora
se plantea como negativo. Claro, porque así lo ha decidido Hollywood, porque Hollywood se dedica exclusivamente a hacer distopías para evitar enfrentarse al principio cuántico. Eso es la responsabilidad de los guionistas y los productores de Hollywood, que sería un magnífico argumento para los próximos debates de ideas del año que viene, ¿no? Digo, porque en realidad ahí está, es decir, las posibilidades que tiene un autor europeo de debatir contra un cineasta son casi nulas, además se ríen de nosotros. Cuando tú le dices a este señor que escribe el Terminator el Gladiator que dice unas tonterías inmensas, no, yo no quiero hacer historia, pues no haga historia. No entremos ahora en esto, en gente que hace historia sin tener ninguna idea, absolutamente ninguna idea de lo que es la historia, ni la romana ni del siglo de oro, no digo más. Sí, perdón. Por hablar un poco de la tecnología, porque sí. yo, como tengo tanta fama de tecnófobo, no puedo dejar de meter aquí echar mi cuarto a espadas, ¿no? A ver, una de las frases predilectas del pensamiento inerte es esa de la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que le demos. Esta es una frase ridícula, absurda, porque, en primer lugar, la tecnología no es un meteorito que cae del espacio, es una creación humana. Todo invento o todo desarrollo tecnológico tiene un creador, tiene un financiador y tiene unas personas interesadas en implantarlo, ¿no? Y que forme parte de nuestra vida, ¿no? En contra de lo que se dice que no es buena ni es mala, yo creo que la tecnología, casi todas las expresiones de la tecnología, como se dice desde un punto de vista optimista, nos hacen la vida más fácil. Esta es una frase que, dicha así banalmente, pues resulta agradable. Oye, qué bien que tengo un automóvil y me hace la vida más fácil que si tuviera que ir en burro a los sitios o incluso caminando. El automóvil me hace la vida más fácil. Oye, qué bien el teléfono que me hace la vida más fácil, que me permite hablar con personas con las que si no, pues hablaría de ciento en viento o ni siquiera podría hablar, ¿no? Es decir, nos facilita la vida. Pero en esa vida más fácil que nos da la tecnología, solemos olvidar que la tecnología, al introducir posibilidades en nuestra vida que hasta ese momento no existían, abrevia nuestras decisiones morales. Es decir, nos permite hacer cosas de forma fácil que sin la tecnología resultarían difíciles. Por ejemplo, seguramente en nuestra época haya habido dos grandes adelantos tecnológicos. En nuestra época me refiero en el momento presente. Uno sería la llamada inteligencia artificial, de la que todo el mundo habla, y el otro serían los drones, de los que apenas se habla. Pero bueno, los drones han cambiado por completo la guerra. Hoy en día, pues, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, la mayor parte de la gente que muere o es herida es como consecuencia de un dron que le cae encima. Esos drones los manejan personas que normalmente están en lugares a salvo y que operan pues con una maquinita a la que le dan a unos botones, ¿no? Y esas personas cuando pulsan el botón no tienen que afrontar los mismos dilemas morales que una persona a la que le dices, por ejemplo, que imagínate que también me encomiendas que hay que eliminar a Ruiz Domènech, directamente, ¿no? ya. Entonces yo a Ruiz Domènech me voy a mi casa, manejo mi aparato del dron y en Barcelona, plaf, le cae un dron encima. Claro, si yo para eliminarlo tuviera que estrangularlo con mis propias manos, la decisión moral sería infinitamente más difícil. Sí. Es decir, joder, es que matar a una persona con las propias manos, ya si me das un cuchillo ya es más fácil, ¿no? Porque, bueno, lo puedes matar de una simple cuchillada, pero claro, va a sangrar estrepitosamente,
vas a volver a casa hecho bueno, en fin, ¿no? Ya si te dan un rifle, lo puedes matar en la distancia, ¿sabes? Si te dan una bomba, pues bueno, te subes en un avión y todavía desde una distancia mayor le lanzas la bomba. El dron ya te permite que ni siquiera tienes noción de dónde está. Abrevia tu decisión moral, ¿no? Incluso de alguna manera la suprime. No es necesario que te plantees ningún dilema moral. Aprietas al botón y ya está, ¿no? De alguna manera, este es un ejemplo, si quieres, truculento, un ejemplo mucho más, si quieres, cotidiano, ¿no? La pornografía. La pornografía. Pues hace... no sé, 100 años o 200 años, una persona que quisiera consumir pornografía, pues lo más probable es que tuviera que desarrollar sus dotes artísticas, porque tendría que pintar a unos señores copulando, ¿no? Y entonces, pues, para pintar eso que luego le excite visualmente, pues tendría que emplear mucho tiempo. Hay un momento en el que la pornografía, pues, gracias a la imprenta, a los desarrollos de las artes gráficas, etcétera, pues se reproduce en publicaciones que tú puedes comprar en el kiosco. Pero bajar al kiosco a comprar pornografía te planteaba una serie de problemas morales, ¿no? Porque decías, bueno, a ver, ¿cómo me compro la revista pornográfica en el kiosco? Pues hombre, tengo que disimular. Entonces me tengo que comprar el ABC o El País, meto la revista adentro para que no se note y parece como que soy un señor que lee el periódico por las mañanas, ¿no? Pero luego a lo mejor en el kiosco encima pues está la hija del kiosquero, que es una niña y está atendiendo el kiosco. Y dices, madre mía, ¿cómo voy ahora a comprar una revista porno? No la compro, ¿no? Te planteaban una serie de problemas que la tecnología te abrevia. Y la tecnología solo tienes que apretar un botón. Tienes que apretar un botón y no te empiezas a hacer preguntas de por qué consumes pornografía, de lo deplorable que es consumir pornografía. No, es algo sencillo. Quiero decir con esto que la tecnología no es neutra nunca. La tecnología no es neutra, en primer lugar, porque la tecnología es creada por seres humanos que obedecen a unos intereses y, en segundo lugar, porque la tecnología siempre al acelerar nuestra vida abrevia o incluso anula nuestras decisiones humanas. En este sentido hay un experimento que es muy importante y que quien lo llevó a cabo, un científico llamado Milgram, lo hizo para demostrar que la servidumbre o la obediencia era seguramente desde el punto de vista antropológico un anhelo mucho más arraigado que el ansia de libertad, ¿no? Este experimento consistía en que a unas personas se les pedía que hicieran una serie de preguntas cada vez más enrevesadas y difíciles a otras que estaban detrás de una mampara de cristal, y cada vez que las personas que estaban detrás de la mampara de cristal erraban, quien les hacía la pregunta les tenía que dar una descarga eléctrica, apretando a un botón, ¿no? Entonces, a cada hierro la descarga eléctrica era más intensa, ¿sabes? Entonces, las personas que acudieron al experimento, quienes estaban detrás de la mampara eran actores, que fingían que recibían las descargas eléctricas, ¿sabes? Quienes apretaban el botón, no, eran personas que acudieron al llamamiento o al ofrecimiento del científico, ¿no? Entonces, era muy impresionante cómo muchas personas supuestamente excelentes padres de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues apretaban el botón una y otra vez. Y detrás de la mampara veían cómo esa persona se retorcía de dolor, cómo se caía, cómo le daba un síncope. Y sin embargo seguían apretando el botón. Seguían apretando el botón impertérritos. Si a esas personas les hubieran dicho que cada vez que la persona que estaba detrás de la mampara errase, tenían que ir y pegarle una cuchillada, no lo habrían hecho. No lo habrían hecho. Es decir, creo que la tecnología nos cambia. La tecnología nos cambia, nos hace hacer cosas con naturalidad que en condiciones normales no haríamos. Bueno, no sé cómo hemos llegado a esto de la violencia del porno, pero está bien. Bueno, era como ejemplo.
Era un ejemplo costumbrista, Sí, sí, sí. No pretendía... Por conducir un poco también la charla hacia el tema de cómo experimentamos el tiempo y la tecnología, porque hay una cosa que ha cambiado también, y es que, claro, antes pues dependía un poco del lugar en el que vivieras. No es lo mismo estar en una gran ciudad que en un pueblo en el interior o que en un monasterio. Las horas, el tiempo era diferente, transcurría distinto. Sin embargo, creo que con la tecnología, o me podéis contradecir también, igual esto lo he equiparado. Ahora vivimos esta aceleración todos igual. No hay tantas diferencias en esta experimentación del tiempo que podía haber hace, no sé, 30 años o ahora. No creas. Vivimos un poco en la convicción de que lo que nos pasa es singular. Esto que me acabas de decir, de que en otras épocas, en un ayer, el que sea, ¿no? Incluso ese ayer que le gustaba tanto a Stefan Zweig, ¿no? que es poético, ¿no? Porque todos tenemos un ayer poético. Si yo escribiera un libro sobre el ayer mío poético como Stefan Zweig, vendería muchísimo porque sería un poético, hasta este país parecería bonito. La idea de la temporalidad diversa se ha tenido siempre y se tiene. Tú dices, por ejemplo, ¿cuál es el concepto del tiempo de un investigador de lujo en la Universidad de Harvard en la actualidad y de un campesino en la Borgoña actual? A día de hoy mismo, el investigador de lujo, ¿no? Contratado con un equipo que va a gastar 10 o 12 millones de dólares al año por estar investigando lo que sea, ¿no? Es decir, cuáles son las claves de la letra del lineal A cretense, por ejemplo, por poner algo que no creéis que no se investiga, que se investiga con grandes sumas de dinero. Pues bueno, tiene un concepto de la temporalidad consistente en que su equipo logre en un transcurso normal de 20, 25, 30 años resolver el problema. El campesino lo que tiene preocupación es si tenía que haber hecho la vendimia de la uva hoy o ayer o mañana. De eso se juega no solamente el producto, sino la calidad del producto. El hecho de que la botella final de un Pinot Noir, por ejemplo, valga 30 euros la botella o 3.000 euros la botella. No nos escandalicemos, es así. Hay público para todo y dinero también para todos. Y eso lo tiene que decidir en cuestiones de segundos. Y sin embargo, su temporalidad, como diría el viejo Brodel, es un tiempo lento, porque es el tiempo de la naturaleza. No puede hacer nada contra esto, no puede hacer absolutamente nada, porque puede llover, puede hacer más sol. Por ejemplo, este ha sido un verano terrorífico. Se han quemado en Francia todos los girasoles, pero quemados, triturados, ¿no? En España ni digamos lo que se ha triturado. Ha sido terrorífico en ese sentido. La temporalidad la perciben de una forma diferente. ¿Qué diferencia, por ejemplo, en la Edad Media tenía la temporalidad un monje o de un campesino? Pues lo mismo. Un monje tenía la temporalidad de decir, imagínate un monje que llega a un clavero de un bosque en la Reforma cisterciense junto a San Bernardo y le dice a un chico joven de 16, 17 años, bien formado, sabiendo que está muy educado en el latín, que conoce bien la gramática, y le dice, ¿ves el lugar? Como si fuera aquí en la Plaza de España, sin los edificios, claro. Y dije, ¿te gusta el lugar? Sí, maestro. ¿Te encanta? Sí, maestro. Ya sabes que el resto de tu vida es para que construyas en este lugar un locus amenus, un lugar agradable de vivir, una creación de algo, un monasterio o lo que sea, y dentro del monasterio una escriptoria para que hagas el trabajo de transmisión cultural. ¿Qué tiempo tengo para ello? Pues tu vida, 50, 60 años. ¿Qué sensación tiene de la temporalidad? Que es una sensación idéntica al del investigador de Harvard en la actualidad, y el campesino que está al lado no se preocupa de esto, se preocupa de si mira el cielo, si va a ser un verano caluroso o llueve, o va a ser un invierno durísimo con una nieve perpetua, no nieve, sino esta escarcha dura que hace que no se pueda tocar el suelo, y por lo tanto durante meses está esperando poderlo arar o cultivar.
La temporalidad siempre ha existido y en la actualidad lo mismo. ¿Qué sensación puede tener, yo qué sé, el maquinista de un tren o el señor que viene en ese mismo tren para hacer un negocio o venir a dar una conferencia aquí? Son temporalidades muy diferentes. No enfaticemos la idea de nuestra globalización, porque ni siquiera hemos logrado equilibrar los usos horarios. Estamos casi al comienzo de todo esto, es decir, no es superior a lo que sufrió mi bisabuelo con las ideas de que los trenes tenían que tener horarios diferentes. Vivimos en un macrocosmos que es nuestro microcosmos, es decir, había ciudades maravillosas que desaparecieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la Europa oriental, que llamamos oriental, o en la Grecia, por ejemplo, no sé, Salónica, ¿no?, que llaman ahora Tesalónica. Salónica era una ciudad maravillosa, según el qué barrio era un día diferente y un mes diferente. Dice, ¿qué hora es? ¿En qué barrio estoy? Sería fantástico decir, ¿qué hora es? A ver, la Plaza de España, pues las 6 menos 10. ¿Y en Carabanchel? No, en Carabanchel eran las 7. Y por el Bernabéu, las 8, porque además le interesa que sean las 8 allí. En fin, esa idea de la pluralidad, nosotros la tenemos en la macrocosmos. Es decir, ahora para nosotros son las 6, pero para un japonés, ¿qué hora es? ¿No? Es decir, o para un americano de California. En fin, creo que pensamos mucho que somos muy singulares, muy excepcionales, pero la mayoría de las cosas que nos están sucediendo, e incluso lo que ha planteado Juan Manuel con gran agudeza de la incidencia moral de la tecnología, ¿no? Como la tecnología nos separa de las decisiones morales. Gracias por ponerme de víctima, porque me ha hecho mucha ilusión. Piensa incluso como de mí de víctima. Te voy a tirar un dron. No estaría mal, no estaría mal. Pero efectivamente esa sensación también se tuvo en algún momento. Es decir, la idea de que un invento tecnológico cambia la historia se produjo varias veces en la historia mundial, varias veces. Ahora recuerdo, por poner uno muy tonto, que parecía muy tonto, que además no es ni siquiera un invento europeo, sino un invento de estos que los europeos absorben, como hacen ahora de los chinos, en este caso era de China, que es el estribo. El estribo es un invento que parece ridículo, que es una aplicación al caballo para los que os guste la hípica saber que puedes utilizar el caballo sin manos. Bueno, pues es un invento que no tuvieron ni los griegos, ni los egipcios, ni los asirios, ni los persas, ni los romanos. Si veis una película de romanos con estribos, es falsa. Eso lo hace el señor Scott, pero no lo hace a nadie más. Porque lo inventan en el siglo VII, lo aplican y ¿qué desarrolla? Desarrollan una nueva técnica de hacer la guerra, muy dura, muy distante, porque no es lo mismo que matar, estrangular, que venir a 45 kilómetros por hora montado en un caballo con una buena espada, que das un mandoble y partes en dos a la persona y sigues circulando. La distancia tecnológica también se produce como una distancia moral. Ahora bien, esa distancia moral genera una hipermoral, que es lo que se te ha olvidado decir. La hipermoral de que el ser humano... Vienen a por nosotros. Sí. Los bomberos son como los drones, ¿no? Cuando lo ves venir son peligrosos. La hipermoral es que el ser humano es más sensato de lo que creemos que es. Si no, no existiría ya el mundo. Sí, vamos a ver, yo creo que en líneas generales el tiempo es la conciencia que tenemos de él, ¿no? Y por lo tanto, en esa conciencia que tenemos del tiempo tiene mucho que ver nuestro estado de ánimo, ¿no? Una vez un presidente español, Rodríguez Zapatero, dijo... la crisis es un estado de ánimo, cuando la crisis empezaba, esta frase se hizo célebre, pero del tiempo sí podríamos decir que es un estado de ánimo, todos lo sabemos, ¿no? No tenemos más que ponernos a ver una película, si la película nos aburre, aunque sea una película de apenas 1 hora de duración o de 1 hora y media, pues nos parece más larga que un día sin pan. En cambio, si la película nos gusta, aunque dure 3 horas, se nos pasan volando, ¿no? Lo mismo, pues normalmente...
pues seguro que ustedes ahora mismo están diciendo, Dios mío, no pasa el tiempo, esta parada, qué pesado es, ¿no? Sí pasa, Sin sí embargo, pasa. cuando están ustedes con la persona a la que aman, disfrutando de su compañía, el tiempo pasa como un suspiro, ¿no? Todos esto lo sabemos, todos tenemos esta impresión, de manera que el tiempo pasa por el tamiz de nuestra conciencia y es nuestra conciencia la que nos traduce esa duración, ¿no? Hombre, sí que es verdad que creo que la tecnología, el progreso introduce en nuestra vida una ruptura con aquellas franjas del tiempo que no podemos abarcar, ¿no? Es decir, los constructores de las catedrales sabían que, pues no sé, cuando tenían 14 años se ponían a trabajar en la catedral y que con 60 años o con 70 años se morían y la catedral seguía siendo construida por sus hijos, que a su vez le pasarían el testigo a sus nietos, y todo el mundo lo vivía con tranquilidad. Creo que el desarrollo tecnológico nos inspira la idea insensata de que toda la vida tiene que estar metida en la pequeña porción de tiempo que nosotros podemos abarcar. De tal manera que ya no nos conformamos con que esa catedral la hayan empezado a construir nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y la vayan a seguir construyendo nuestros hijos y nuestros nietos, sino que queremos construirla nosotros, únicamente nosotros. Únicamente nosotros. Esto es lo que sí que creo que es distinto a otras épocas, ¿no? Es decir, que quienes nos precedieron vivían dentro de esta dinámica de la tradición, de la cual ellos eran un eslabón de una larga cadena. Nosotros consideramos que el tiempo que habitamos tiene que ser plenamente nuestro y distinto al tiempo que nos ha precedido. Y esta, que creo que es una idea muy nefasta y muy destructiva, sí que tal vez haga que vivamos en esa necesidad constante de aceleración, es decir, tenemos que hacer las cosas rápido, no basta con que las dejemos. De hecho, la economía financiera respecto a la economía tradicional es eso. El campesino sembraba la semilla, esa semilla a lo largo del año germinaba, crecía, granaba, daba fruto, llegaba el tiempo de la recolección o de la siega. Todo esto era un continuum que uno veía suceder. La economía financiera, por el contrario, lo que trata es de obtener un rédito inmediato, ¿no? Sería como si el campesino, después de sembrar la semilla, consulta el parte meteorológico y decide que no le conviene, y entonces la desentierra, la vuelve a enterrar, llegado un momento, pues le echa más agua de la que el cielo proporciona o más luz de la que el sol da para acelerar eso. Es decir, de alguna manera sí que es verdad que la tecnología pretende que nuestro tiempo vital no forme parte de un continuo en donde hay algunos que nos han precedido y otros que nos van a suceder, sino que todo lo podamos hacer nosotros y de la forma más inmediata posible. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Bueno, espero que haya pasado rápido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.